También profesor en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Austral de Chile desde sus inicios. Master in Legal Institutions y 3 años después obtiene el Science Juris Doctor, ambos grados otorgados por la Universidad de Wisconsin. Profesor visitante en diversas universidades del mundo. Fue miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Comisión Vale, donde tuvimos la oportunidad de recibirlo en Magallanes y conocer de su interés en derechos humanos. Es además el experto en la materia que representa al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y también ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Es autor de más de 200 publicaciones en Chile y el extranjero, abordando la justicia constitucional, los derechos humanos y sus garantías, la regionalización y la hermenéutica constitucional, entre otras líneas de investigación que son de su interés. Dejamos con ustedes al señor Seagaña con su conferencia Poder Judicial y Proceso Constituyente. Agradezco la presentación de mi noble amiga Claudia Ursúa y saludo con respeto y admiración en primer lugar a don Manuel Antonio Valderrama, ministro de la excelentísima Corte Suprema, y en su persona, señor ministro, agradezco en nombre de chilenos y chilenas la inmensa labor que ustedes realizan en favor del bien común de nuestra patria, que es de justicia, de paz y de independencia en el ejercicio del alto ministerio que tiene a su cargo. Saludo con el mayor afecto, gratitud y aprecio a mi distinguida amiga, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Magallanes y presidenta del capítulo de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, ha decidido crear en esta hermosa región y capital de Punta Arenas. Y mirando este precioso panorama, incomparablemente hermoso, porque no tiene otro igual en Chile y probablemente en el mundo, saludo a todos ustedes en la teleaudiencia y a quienes me acompañan en esta exposición en la tarde de hoy. Es un momento muy emotivo para mí estar, como en los tiempos jóvenes, una vez más en esta hermosa ciudad que me llena de recuerdos, todos gratos, de momentos de alegría. Contribuí, por ejemplo, decisivamente a crear la Universidad de Magallanes y a manifestar la esperanza de que podamos seguir visitando por largo tiempo esta región tan hospitalaria, tan afectuosa. He tenido la oportunidad de poder admirar y me sigo interiorizando de los libros que he comprado, algunos de los cuales tienen justamente a nuestra querida amiga Claudia, ¿no es cierto?, entre las autores más distinguidas, con la segunda edición de un libro que espero terminar de leer en las próximas horas. Quiero referirme, distinguidos amigos y amigas, al Poder Judicial y al momento constituyente. Y digo 7 siglos atrás, exactamente, 700 años atrás, el gran Dante Alighieri, en su Divina Comedia, escribió que desde nuestro origen
los seres humanos, varones y mujeres, fuimos hechos para vivir racionalmente, siguiendo la virtud y el conocimiento. Eso es vivir racionalmente, seguir la virtud y el conocimiento. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿hemos obrado así en nuestra república? Habida consideración de que cada 40 años aproximadamente abandonamos el Estado de Derecho para precipitarnos en quiebres institucionales cruentos. No necesito yo citar los hechos en que se sostiene mi proposición. Recordemos que hace 200 años, fue exactamente en 1823, en la Carta Fundamental de ese año, Juan Egaña Risco, su autor, infundió al Poder Judicial la organización piramidal y jerarquizada que lo singulariza hasta el día de hoy. Admirador del derecho y de su preeminencia sobre la dominación humana para así someterla, sometiendo al derecho a límites legitimantes de su ejercicio, aquel padre de la patria, Juan Egaña, creyó, siguiendo a Blaise Pascal, que la esencia del poder de juzgar, es proteger. Proteger sobre todo a los masas vulnerables, como los niños y niñas y los ancianos. Eso es lo más puro de la misión de impartir justicia. Sin embargo, nuevamente pregunto, atravesamos tiempos duros, como decía Santa Teresa de Ávila, que llevan a dudar de aquella noción y que tratan de enfocar el ejercicio de la jurisdicción hacia otros horizontes. En el momento constituyente que nos preocupa, hemos oído y leído graves descalificaciones de la judicatura, henchidas de resentimiento y que nos devuelven a la memoria la década de 1960 con la entonces denominada justicia de clases. Un ejemplo es el de quien asevera que venimos con una larga historia de injusticia, de persecución, agregan, por parte de los órganos estatales, incluyendo la judicatura, especialmente a propósito de los pueblos originarios, que reclaman un derecho, esa es la frase que se usa, un derecho al propio derecho. Más todavía, puntualiza en otros la idea que el sistema de justicia, por ejemplo, tendría que ser modificado para responder a las siguientes interrogantes. ¿Hay participación democrática popular en el sistema de justicia, por ejemplo, en los nombramientos? ¿Van a existir los tribunales militares? ¿O bien habrán tribunales exclusivamente para mujeres y adultos mayores? ¿Serán los jueces y juezas habilitados sobre la base de escaños reservados? ¿Cuál será el nuevo régimen de independencia interna? ¿Qué modelo, en fin, se adoptará para tal objeto? ¿Y deberá existir, ha dicho más de algún convencional, el Poder Judicial? ¿O debe ser reemplazado por otra institución? Intentaremos responder a algunas de las interrogantes que he manifestado. Comienzo diciendo que del Poder Judicial depende una voluntad de cambio para el progreso. Voluntad de cambio para el progreso. Un proverbio en el siglo XVI sostenía que la sabiduría fluye de la experiencia. Yo creo que eso es efectivo, es verdadero. La sabiduría fluye de la experiencia. Y eso precisamente se desprende de las presentaciones hechas a la Convención Constitucional por el presidente de la excelentísima Corte Suprema y por el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial. Realzo desde ya el consenso que emana de aquellas intervenciones. Es valioso ese acuerdo. Y la solidez de los argumentos en que apoyan sus planteamientos.
sin conmocionar, quiero decir, sin alterar estructuralmente la identidad y funcionamiento de la magistratura. En las fuentes citadas, el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Asociación de Magistrados, se advierte la voluntad, la intención, el propósito de introducir cambios modernizadores de la misión jurisdiccional, pero alejados esos cambios de simplificaciones ideológicas y de otro carácter. Veamos las principales innovaciones a que me refiero. El presidente de la Corte Suprema expuso ante la Comisión de Sistemas de Justicia, así se llama, Comisión de Sistemas de Justicia, en la Convención Constitucional, el pensamiento del Pleno de ese alto tribunal sobre las reformas que tendrían que ser efectuadas al marco constitucional vigente para lograr, y lo dijo con entera energía, con vigor, la independencia más plena de todos los jueces o magistrados. Eso es lo que más interesa, la independencia. Lo hizo aclarando que la presentación suya era una elaboración del trabajo en favor de la Convención, practicada de buena fe, transmitiendo los consensos forjados en el Pleno de 2020 y en la jornada de abril de 2021. El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, efectúa estas jornadas y yo he tenido el honor de estar en varias de ellas. Nunca antes se había manifestado tan elocuente decisión en beneficio de la modernización de nuestra magistratura. Nunca. Revela el grupo de sugerencias adecuación a los tiempos. Qué importante es eso. Adecuarse a los tiempos que se viven. Y cimiento, hacer de ello el cimiento de la experiencia como norma fundamental. Es la experiencia la que se recoge en esas proposiciones. Realzo mayor abundamiento la buena voluntad de la Corte Suprema. Buena voluntad de la Corte Suprema. En cuanto a reconocer numerosas e importantes modificaciones que a la luz de la inteligente valoración de los hechos resulta imperativo introducir el capítulo dedicado al Poder Judicial en la Constitución y a la incidencia que ese capítulo tiene en el contexto de la Carta Fundamental. El Poder Judicial permea, invade la Constitución completa. Extraigo de aquella exposición del señor presidente de la Corte Suprema, el distinguido magistrado Alejandro Silva Gundelach, y del informe de la Asociación de Magistrados, lo que a mi entender son los puntos más interesantes o más valiosos de las modificaciones que ellos proponen. Así, el primer eje temático, lo denomina de tal manera el presidente de la Corte Suprema, se configura con una serie de principios medulares de la jurisdicción, de los cuales subraya con vigor, con insistencia, como dije, la independencia interna y externa de los jueces. Me detengo en la primera, en la independencia interna, porque enaltece a la Corte Suprema proclamar la necesidad de eliminar cualquier atisbo jerárquico que debilite la recta y libre decisión que adopte cada magistrado en el ejercicio de su competencia. Precisamente, con tal premisa se vincula la crítica a la jerarquización excesiva que se observa en el presente emanada de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales, excepto las excepciones previstas en la Constitución. Pues esa superintendencia hace factible revisar las resoluciones judiciales y modificarlas muchas veces con un carácter de sanción. Con tal vigilancia se abre el control de la carrera de los magistrados y de paso la reprochable tendencia a inculcar el servilismo para acceder a promociones y otras designaciones. Ya dije que fue Juan Egaña el que en 1823 estructuró de esa manera la jerarquía judicial. Honestidad admirable también se advierte en propagar la supresión de las facultades de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones
que inciden en el llamado gobierno judicial. Por ejemplo, esa potestad recae en la elaboración de quinas y ternas, en cuidar la conducta funcionaria y la administración de los tribunales, en fin, en la capacitación de los jueces y funcionarios judiciales, entre otras vertientes a través de la escuela judicial. Coincidimos en que ello debe ser radicado en uno o más órganos de rango constitucional. En uno o más órganos de rango constitucional. Como ocurre, dice el presidente de la Corte Suprema, aproximadamente en el 70% de las democracias del mundo. Pero no en las Cortes, como sucede en Chile. El problema a propósito de lo recién expuesto es que nunca, y he efectuado estudios sobre esta materia, nunca se ha logrado, salvo en los estudios de los Estados Unidos de América, la estructuración de órganos ajenos a los vaivenes políticos contingentes. Ilustración de lo dicho son los consejos de la magistratura. Así se lo denomina generalmente. Consejos de la magistratura, previstos en constituciones como la italiana, la española, la francesa y en general la de los países latinoamericanos, que con ese nombre o con otros sientan las bases cardinales de la organización y competencia judicial. Probablemente la solución se halle en que al menos mayoritaria sea la composición de esos consejos con integrantes del propio Poder Judicial, a los cuales se los elige por los propios magistrados periódicamente. Esa podría ser una solución. Y en el resto entonces integrarla con autoridades judiciales o intelectuales de la justicia y del derecho que se pudieran considerar adecuados para la función que he mencionado. Merece semejante elogio la voluntad de coordinar el control de supremacía ejercido por el Tribunal Constitucional, de un lado, con la tutela de los derechos y deberes esenciales a través de acciones de protección que incumbe llevar a cabo a los tribunales superiores de otro. Con el ánimo constructivo ya realzado, la Corte Suprema plantea compatibilizar, ese es el verbo rector, compatibilizar la atribución de ambas jurisdicciones mediante la interpretación y aplicación de la Carta Fundamental por los jueces del fondo. Y la hermenéutica constitucional, dejarla reservada al Tribunal Constitucional, pronunciándose sobre el mérito de cualquier precepto legal que merezca ser declarado inaplicable por vulnerar esa supremacía. En parecida materia, la Corte Suprema sugiere fijar plazos de 3 a 6 meses para que opere la suspensión del procedimiento acordada por aquel tribunal. Es de lógica esencial eso. Actualmente, ¿no es cierto?, se puede tener suspendido un procedimiento ante la Corte Suprema por tiempos mucho mayores a los que he indicado. La justicia que tarda no es justicia, podríamos decir. Mi revisión de las fuentes citadas, plenos de la Corte Suprema manifestados por el presidente del excelentísimo tribunal y Asociación de Magistrados también manifestada a través de su presidente, conduce a apoyar la autonomía financiera del Poder Judicial y a urgir la creación de comisiones de nombramiento y promoción con atención a lograr la paridad de género. La paridad de género. Es inconcebible, a mi juicio, que un órgano constitucional como es el Poder Judicial no tenga autonomía presupuestaria. Y yo lo he dicho en los libros que he publicado, en los artículos que he escrito. Me atrevo a insertar un tema no cubierto, al menos explícitamente, en los informes y acuerdos del Pleno antes citados. ¿Cuál es la que yo considero es una omisión que tendría que ser salvada? Trátase de la inconstitucionalidad por omisión, así la llama la doctrina, flagrantemente cometida por el legislador en punto a crear un sistema, y solo uno, aplicable a la resolución judicial de los asuntos contenciosos administrativos. Incluido la Carta Suprema de 1925, nunca ha sido establecido el régimen singular que entonces fue concebido. Reiterado el deber por el artículo 38 de la Constitución vigente
Tampoco lo ha obedecido el legislador, siendo menester asegurar que en el siglo transcurrido el aparato administrativo del Estado ha crecido hasta llegar a miles y miles de servicios públicos, a sobrepasar el 1.000.000 de funcionarios estatales y a otorgar a menudo atribuciones discrecionales a los jerarcas administrativos o burocráticos. No ha sido detenida la expansión de los órganos estatales con disposiciones dictadas con el carácter de apoyo a mejorar la posición de los gobernados y que se concilien de alguna manera con la subsidiariedad, ni tampoco creando otras jurisdicciones, las cuales llegan en este momento, estimados amigos y amigas, a 160 jurisdicciones distintas en Chile. Eso no es facilitar el acceso a la justicia, es hacerlo muy difícil y necesariamente incluso complejizar las situaciones con abogados que tengan que dedicarse profesional y específicamente a especializarse en esa materia. 160 jurisdicciones diferentes. Esta visión panorámica culmina con un elogioso comentario al compromiso que la Corte Suprema manifiesta para sí misma y la integridad del Poder Judicial en cuanto a promover y proteger siempre los derechos y deberes que emanan de la dignidad humana. Singularmente destacable la apertura a los tratados internacionales en la materia, con respecto a los cuales se subraya la tutela de los grupos vulnerables o la desventaja, el justo debido proceso extensivo a toda manifestación de índole institucional y finalmente el rango supraconstitucional de las normas de derecho internacional de los derechos humanos. Así se trata de evitar toda discriminación entre quienes las vulneran, por ejemplo, sean agentes del Estado, por un lado, incluyendo la policía, o sean vándalos, extremistas, terroristas u otros sujetos merecedores de sanción. Los derechos humanos son de todos, y así lo he defendido siempre, y no son únicamente favorables a los crápulas y a los delincuentes comunes. Ahora paso a una segunda parte de mi exposición que titulo Nuevas claves en el proceso o en el momento constituyente. Nunca en mi ya larga vida había vivido los tiempos duros de incertidumbre, cambios radicales, asambleísmo parlamentario de facto, atropello impune y masivo de la Constitución, vandalismo, violencia y fracturas dolorosas en las ideas matrices que infunden unidad a la diversidad, es decir, al pluralismo en la sociedad democrática. Tal cuadro desalentador tiene que ser asociado a la crisis de las instituciones. La ausencia de líderes, qué grave es eso, la ausencia de líderes. El protagonismo de sujetos más aventureros que intelectualmente sólidos. En fin, a la angustiante falta de horizontes acerca del futuro del país en la política, la convivencia social, el régimen económico y la crisis de valores. Este hecho ha culminado en los altos índices de violencia, azonadas narcoterroristas, impunidad vía amnistía de procesados o condenados por delincuencia como masiva y otras patologías tan graves como las anotadas. Pregunto, ¿puede en tal contexto reportarse acertado el momento constituyente emprendido para implantar una nueva Carta Fundamental, incluyendo las reformas judiciales que ha realzado y apoyado? Transcurridos 5 de los 12 meses previstos, con el ataque para que la convención complete, con el alargue incluido, para que la convención complete su labor de poder constituyente derivado y no originario, pregunto, ¿será realizable la misión de debatir, acordar y redactar con 2/3 de los convencionales de acuerdo
la proposición de una nueva constitución que se someta a la ciudadanía a fines de julio de 2021? Y vuelvo a preguntar, ¿y si no se reúne tal quórum? Y el nuevo Congreso Nacional, que es paritario, elegido el 19 de noviembre en curso, no está de acuerdo con otorgar una prórroga a la convención para que cumpla su deber, ¿qué ocurrirá? Sintomático, en suma, es el momento constituyente. Aunque de pronóstico, ya he dicho, incierto. Diviso 3 núcleos temáticos de ese cambio que paso a desarrollar con los nombres de moderación, rectificación y compromiso. Para mí esos son los 3 ejes temáticos que desarrollaré en esta breve exposición. Debemos ser moderados, debemos ser rectificantes de los errores cometidos y debemos considerarnos comprometidos en lograr valores realizables en beneficio común de la patria. Son, lo reconozco, aspiraciones que formulo declarando que espero que la convención tenga éxito. Espero que la convención tenga éxito, a pesar que tampoco callo mi escepticismo, como lo demostraré luego. En primer lugar, aludo a la moderación. Ante las políticas públicas impulsadas mayoritariamente por el populismo, pensemos en el cohecho masivo. Yo llamo cohecho masivo el casi cuarto reparto de los ahorros previsionales. El ejercido sobre la clase media y los estratos socioeconómicamente más vulnerables, drenando sus ahorros previsionales y dejando a la gente sin jubilación, sin beneficios para cuando ya no puedan seguir trabajando. Pensemos en el desenlace de las elecciones del domingo 21 del presente mes, en el cual obliga a reconocer la victoria del centro y la derrota de los extremos, demostrando que nuestra ciudadanía anhela cambios, quiere cambios, yo quiero cambios, pero jamás confundiéndose con el populismo, la anarquía, la violencia y el vandalismo. ¿Está ahí? No la veo. Paso enseguida a referirme a la rectificación. Entiendo que rectificar es tener grandeza de espíritu. Grandeza de espíritu para reconocer los errores cometidos, a incentivar cambios revolucionarios y hacer en un país que no es revolucionario, o con base nada más que en el odio, la venganza, el resentimiento o la pura ideología. Y paralelamente, rectificación es reconocer por quienes han sido un obstáculo, una valla o barrera al oponerse tenazmente a implementar los cambios que los tiempos han revelado como convenientes o más todavía con cualidades urgentes y que no pueden seguir sin ser implementados. Volvamos la mirada al pretérito y sepamos valorar los 31 años de progresos con justicia social, que hemos alcanzado y que estamos aún gozando. Indignados de cara al silencio o al desprecio con que se los juzga esos 31 años, a pesar de gozar de sus beneficios. Y por último, compromiso, con lo cual realzo la disposición a dialogar. La esencia de la democracia es el diálogo, en la búsqueda y eventual hallazgo de consensos para realizar los cambios que la sociedad demanda para el bien común. Evoco, reafirmando esta generosa y patriótica y enaltecedora misión, la sabia reflexión de Edmund Burke, quien dijo que todo progreso humano, y por ende la virtud sin excepción y la conducta prudente, tienen siempre su origen y finalidad
en compromisos. Y el compromiso lleva necesariamente implícito el diálogo, la conversación, la cesión, ¿no?, de posiciones para abrazar una nomenclatura y un objetivo común. Sin embargo, pregunto, ¿hoy se advierte la buena voluntad para lograr acuerdos? ¿O ya se prepara la intensificación de la lucha? Como si la política, rememorando a Carl Schmitt, fuera la guerra entre amigos y enemigos. ¿Cómo puede Chile progresar sintiéndonos enemigos? Descubro ante esta distinguida audiencia mi determinación de colaborar para que la Convención Constitucional tenga éxito en su trascendental labor. No estoy, por ende, entre los autoflagelantes que dentro y fuera de la Convención vocean, gritan que la crítica a los errores y excesos que se han cometido en ella o por ella, aprobando normas reglamentarias contrarias al marco de la Carta Fundamental que la rige como poder constituyente derivado o instituido y no soberano, buscan el fracaso de tal misión. No es así. Si yo critico los errores de la Convención, no es para que fracase, es para que cumpla bien su deber. El discernimiento tendría que llevar a apreciar y agradecer la rectitud de esas reflexiones y no a condenarlas. Me acerco al epílogo de esta exposición. La ciudadanía optó en las elecciones del 21 de noviembre en curso, ya dije, por alejarse de lo que fue su pronunciamiento en el comicio de marzo del 2021. Hay que hacer un estudio acucioso de los procesos electorales que hemos vivido, ya son 7 en un año y medio. Sin alterar el cronograma del proceso constituyente en avance, aquí hay determinación de 2 semanas atrás, implica recuperar la sensatez en todos los ámbitos políticos y especialmente en la Convención Constitucional. Hubo ahí una demasía del vicepresidente Jaime Baza Mercado, que fue afortunadamente corregida por la presidenta y la mesa directiva de la Convención. Hay que acercarse y no alejarse a la voluntad de la ciudadanía, porque eso es obrar democráticamente. Aguardamos que así sea recogida la elección de la ciudadanía y en consecuencia que no sigamos poniendo en duda lo que es Chile, para intentar refundar a Chile. Que nos cansemos de tolerar la violencia por presumir que la complacencia con ella o la tibieza con ella sirve intereses que nos convienen aunque sean demagógicos. Que condenemos el vandalismo y no busquemos modo de condonarlo. Que seamos rigurosos en denunciar los abusos de los servicios de seguridad, incluidos los de inteligencia, pero que al mismo tiempo defendamos al personal que muere o es herido por delincuentes o terroristas, invocando hechos o excusas imposibles de justificar y después jamás susceptibles de indultar o de amnistiar. Pregunto, ¿seremos capaces de forjar los niveles de moderación, de rectificación y compromiso que salven a nuestro querido Chile en la crisis en que se encuentra? Es difícil anticipar, más todavía ante las profundas divisiones que afligen a chilenas y chilenos, todos conscientes del trance dramático que atravesamos. Pero confiamos que el resultado del domingo 21 de noviembre sea el anticipo de un desenlace que cualquiera sea el elegido, el 19 de diciembre próximo, lo haga asumiendo con determinación, con resolución, el compromiso patriótico que destacaba. Moderación, rectificación y voluntad de unidad. En ese esfuerzo, la recuperación del profesionalismo informativo, cuidado con esto,
la recuperación del profesionalismo informativo en la comunicación social, particularmente a través de las redes sociales, Internet, tiene que servir roles decisivos. Y la irrupción de líderes en esta hora absolutamente inexistentes. No hay líderes en Chile. Puede culminar en que la ciudadanía confirme la legitimidad de los tres postulados que he realzado. Finalizo, estimados amigos y amigas, retornando a la lección que nos dejó el Dante y que he realzado con motivo del celebrarse este año, 2021, 700 años de su grandiosa obra, ¿no? Escrita justamente 7 siglos atrás, la Divina Comedia. Escrita exactamente 700 años atrás, inspira a todos, diciendo que si obramos racionalmente y no apasionadamente, la reforma del Poder Judicial tiene que ser serena y rápidamente aprobada. Serena, unánime y rápidamente aprobada. Eso es lo que quiere la excelentísima Corte Suprema y la Asociación de Magistrados, y como lo he destacado esta tarde, yo me adhiero plenamente a eso. Se demostraría así que el momento constituyente que vivimos ha fructificado con moderación, rectificación y compromiso para el bien común de nuestra patria. A todos ustedes, muchísimas gracias por venir y escuchar. Gracias, don José Luis, por esta magistral exposición. Ahora dejo con ustedes a la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones, señora Marta Jimena Pinto, para que haga las presentaciones, tanto de nuestro invitado como del capítulo Magallanes. Invitamos a todos los que quisieran hacer alguna pregunta, comentario, reflexión, a ir tomando sencillamente la palabra. Vamos a estar atentos o bien anotándose en el chat. Señor ministro Valderrama. No, solamente quisiera agregar un comentario que el profesor ha dicho claramente las aspiraciones de la Corte Suprema y de la Asociación de Magistrados. Lógicamente que ahí están reflejadas nuestras aspiraciones para los efectos de decir que en esta nueva Constitución, qué es lo que el Poder Judicial y la Corte Suprema en especial quiere para nuestra institución. O sea, lo que ha dicho refleja fielmente los acuerdos que hemos tomado en el Pleno, en una jornada de reflexión, y después en Pleno extraordinario, que también se transformaron en jornada de reflexión por razones obvias de la pandemia. Así que nada más que decir que me gustó mucho escucharla, ver bien reflejado, y bueno, aspiración de todos que ojalá sean considerados nuestras aspiraciones como Poder Judicial. Eso es todo, y muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta. Yo ahora lamentablemente tengo otras reuniones que me obliga el cargo, así que me despido. Bueno, me despido de mis amigos magallánicos. No sé si el profesor sabe, pero yo estuve 20 años en Punta Arenas, que es mi casa. Hice toda mi carrera judicial antes de llegar a Santiago, en esa hermosa ciudad. Así que tengo grandes amigos, como algunos que están presentes en esta salón virtual. Así que un gran abrazo para todos y todas, y mucho éxito. Muchas gracias, presidenta, gracias, profesor, y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias, ministro. Un gusto saludarlo. Hasta luego, señor ministro. Igualmente, don Francisco, don Marco, don Juan Carlos, don Sí. Alfredo, don Víctor, que está lejos, Claudia, gracias. Don Víctor, claro, muchas gracias. Yo estoy encantado de escuchar cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier discrepancia. Yo creo en la disidencia. Yo nací en un ambiente de pluralismo, de disidencia, y me encantaría poder volver a vivir esos tiempos. Entonces, escucho
allá está don Jaime Vitar. Y Claudia, ¿le podemos ofrecer la palabra a don Jaime Vitar? Don José Luis, a ver, don ministro Stenger parece que levantó la mano primero, porque después solicitó hablar don Felipe Norambuena. Pero Bueno, usted, doña Claudia, dirige a la audiencia. Don Víctor Stenger. Sí, tiene que conectar su audio, ministro. Ministro Stenger. Ya, aquí estamos. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes, profesor don Buenas José tardes, Luis Sea. ministro. En primer lugar, felicitarlo por la clarísima exposición que hizo sobre estas reformas constitucionales que estén relacionadas con las modificaciones que se necesitan en el Poder Judicial. En lo personal, creo que me representa en alto grado lo que usted, estoy de acuerdo con muchas cosas que usted ha señalado. Yo le quisiera preguntar si ha sido convocado usted por los convencionales, a la Asamblea Constituyente para exponer su punto de vista con respecto al Poder Judicial sobre los cambios que hay que hacer en nuestra nueva Constitución. Encantado, le agradezco de luego, distinguido amigo. Espero seguirlo viendo ahora que usted se está alejando del ejercicio de la jurisdicción. Respondo a sus preguntas. Me consultaron si acaso yo quería ser candidato a convencional en la elección de marzo. Y yo, por diversas razones que prefiero en este momento silenciar, no acepté ser candidato. Pero siempre me comprometí a colaborar con la convención, para la cual pido que tengamos el esfuerzo de ayudarla a fin que tenga éxito y no un fracaso, como algunos han pronosticado. Presenté mi solicitud de audiencia por escrito hace 2 meses. No he recibido respuesta. Me indicaron a cuál de las comisiones podría ir. Pedir a varias, pero especialmente a la de principios. No solicité asistir a la Convención sobre Poderes del Estado, específicamente Poder Judicial. Pero no me han respondido. Y específicamente yo propuse hablar en la Convención sobre el Estado Social de Derecho. En el concepto que yo tengo de Estado Social de Derecho, que no es un estado de bienestar socialista, sino que es un estado democrático y pluralista en que la sociedad civil solidaria, y no solamente subsidiaria, solidaria, se integra con el Estado en la realización de los derechos y deberes sociales, o de la segunda generación. No he recibido respuesta, espero recibirla pronto. Estoy gustosamente comprometido a participar en la convención y ayudar a que tenga éxito. Pero no he sido citado a reunión alguna y seguiré a través de la misión de un ciudadano corriente abogando porque ella tenga un resultado exitoso. Esa es mi respuesta, querido amigo. Don Felipe Norambuena. Gracias, doña Claudia. Profesor, un gusto tremendo verlo después de muchos años. Y le quería consultar, es muy similar, un poco más amplia quizá la pregunta de mi predecesor, en el sentido de que uno pensaba, cuando yo escuchaba sus clases hace muchos años atrás, y usted nos hablaba de fase agonal o la fase arquitectónica de la política, bueno, acá uno pensaba que después de la fase agonal, previa a la elección de los constituyentes, iba a haber una fase arquitectónica, pero purismo en esos términos no va a existir. Hoy día estamos casi en la misma entre fase agonal y arquitectónica. Le quería preguntar, profesor, si usted tiene la percepción, no ha escuchado de sus colegas, de sus pares, de la academia, si es que existe hoy día un vaso comunicante precisamente para que la convención o los convencionales se imbuyan de cuestiones muy relevantes que yo me pregunto si son parte del debate hoy.
donde no da lo mismo si tenemos un parlamento único bicameral, si tenemos un sistema presidencial, semipresidencial, o muchas cuestiones de la mayor relevancia desde el punto de vista de la organización del poder, que para mí es un elemento relevante de una constitución, junto con los principios. Si usted tiene la percepción de sus pares, de que están recibiendo los constituyentes esos insumos para que tengamos un texto constitucional que no tengamos que estarlo parchando en un ratito más. Felipe, muchísimas gracias por las palabras de aliento y de reconocimiento después de tantos años. Reitero mi gratitud. Y respondo. Yo creo que hay una extraordinaria buena disposición en la comunidad académica de todos los sectores y no solamente los constitucionalistas por ayudar a que la convención tenga éxito. Por supuesto, conozco, pero creo que he contado con los dedos de una mano a constitucionalistas más o menos conocidos que abogan por el fracaso de la convención. Yo digo que el fracaso de la convención es el fracaso de Chile, es el fracaso de la democracia chilena y que nos sume en una situación de incertidumbre mucho más grave que la que tenemos hoy día. Porque no es difícil, o por lo menos no es tan difícil, escribir una constitución breve, sencilla, clara, pero mucho más difícil es arraigarla, es consolidarla, es establecer bases que la lleven a la profundidad del alma, como decía Rousseau, y no simplemente a estándares formales y superficiales de convivencia. Una constitución que no sea, como decía mi querido exalumno Patricio Zapata Larraín, la casa de todas y todos, es una constitución que no nos va a comprometer, que no la vamos a sentir como propia. Y por lo tanto, vamos a sentir la necesidad de comenzar nuevamente la discusión entre autocomplacientes y autoflagelantes. Y eso no va a producir nunca la estabilidad, el desarrollo, el progreso en paz que debe tener una nación como la chilena. Yo estoy dispuesto a estudiar todos los problemas y me estoy preocupando de leer los textos más diversos. Acabo de terminar de leer horas atrás un libro magnífico del gran columnista, rector de la Universidad Diego Portales, ex alumno mío, Carlos Peña González, sobre la política de la identidad. Es un tema dificilísimo de abordar y que se traduce en términos simples en decir, ¿somos una nación o somos una población disgregada en 17 etnias diferentes? Y sobre la base de qué se puede construir una república democrática si son 17 microempresas, organizaciones sociales, políticas y económicas, las que demandan respeto, que obviamente que lo merecen siempre, de su propia cultura. Temas como esos llevan también a plantearse, ¿están bien encaminadas las conversaciones para establecer un régimen semipresidencial en Chile? ¿O esta es la satisfacción de determinados grupos políticos que de esa manera creen que pueden incorporar más partidos, más grupos políticos al ejercicio del poder ejecutivo? ¿O vamos a entrar en nuevos conflictos y peores conflictos que los que teníamos o los que tenemos en la actualidad a través de un asambleísmo de facto? El sistema electoral es un tema de extraordinaria importancia. ¿Quién lo está estudiando? Se demolió el sistema binominal, bien hecho, pero se reemplazó por un sistema proporcional que no está dando los resultados que se esperan. Yo personalmente no quiero callar. Yo soy partidario de un sistema mayoritario simple. Y lo he dicho siempre. No me gusta la representación proporcional a menos que sea corregida al menos con 5 correcciones. Están dentro de las correcciones que yo dije que había que llevar adelante. Pero la representación proporcional del sistema D'Hondt de 1880
está llevando a 27 partidos políticos hoy día. ¿Cuál es la gobernabilidad de un país con 27 partidos políticos diferentes? Y disputándose sobre las cuestiones más difíciles del tema constitucional, no solamente la presidencia de la República. ¿El Parlamento unicameral? Bueno, piensen ustedes que se eligió recién, hace pocos días, un Parlamento bicameral. Se eligió, o se va a elegir el 19 de noviembre, a un presidente de la República por 4 años. ¿Qué va a pasar si la Convención propone un Parlamento unicameral o propone un régimen semipresidencial? ¿O sería realmente un desatino ese? En la comunidad académica, Felipe, hay diferentes puntos de vista. Yo diría que mayoritariamente son prudenciales, sensatos, partidarios de las rectificaciones y llegar a acuerdos que sean razonables, representativos de la mayoría de la población. Encantado, sigo respondiendo las preguntas que quieran. Gracias, ¿Tienen don otra José Luis. pregunta? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario? Yo me siento muy estimulado por las preguntas siempre. Es un poco el síndrome del profesor, porque yo inicio mi clase preguntando cuáles son los grandes acontecimientos de la actualidad. Y me encanta escuchar... Los calduchos. Ah, de Don acuerdo. José Luis, ahí tenemos una pregunta, don José Manuel Agüero, que trabaja en la Unidad de Derechos Humanos de esta Corte. Ah, pero encantado. ¿Dónde está el profesor Agüero? Buenas tardes, profesor. Ah, José Manuel Agüero. Mucho gusto. Un gusto para mí también. Mi pregunta es bastante simple. Dentro de lo que yo vi del proceso constituyente, lo que siempre me llamó la atención es el plazo de 9 meses, con extensión de 3 meses más, o sea, 1 año, para redactar nuestra constitución. ¿Qué le parece ese plazo o qué opinión puede darnos de ese plazo para crear una nueva constitución? Lo primero que yo creo que hay que hacer, José Manuel, es tener conciencia de que las constituciones no se hacen ni a puertas cerradas, como ha sido la costumbre desgraciadamente en Chile, ni tampoco en asambleas constituyentes. Y sobre este último punto se acaba de publicar hace 2 semanas atrás por LOM un estudio de una constitucionalista de Santiago que se llama Las Asambleas Constituyentes Latinoamericanas, en que estudia 8, no sé si tú la conoces, estudia 8 constituciones que según ella habrían sido exitosas en cumplir en el plazo, dentro del plazo que se le fijó, la misión de elaborar, redactar, implementar y aplicar la nueva constitución. Te digo yo, modestamente, el libro es muy valioso, muy interesante, pero se equivoca en las afirmaciones que hace. No hay una sola constitución que se haya hecho dentro de los plazos que se indicaron. La de Colombia no sirve. Terminó siendo impulsada por decretos supremos, ni siquiera por decretos leyes en Colombia. La de Bolivia terminó encerrando el presidente de Bolivia encerrando a los convencionales en un palacio de Sucre y dándoles 48 horas para que aprobaran la Constitución. La de Argentina, hasta el día de hoy, tuvo ese resultado que tenía, y para qué decir el de Venezuela. Y si seguimos examinando la de Perú, en fin, la conclusión, la de Brasil, es que no se han cumplido los plazos. Y yo creo que es grave, por decirlo de manera muy conservadora, es grave que los 9 meses ya se transformaron en 1 año. Y el año es probable que no alcance, porque ya está calculado que el año sirve para, entre otras razones, atender 1.500 peticiones de audiencias. ¿En qué momento? ¿Por quiénes? Todos queremos ir, ya lo dije, a manifestar nuestro punto de vista. 1.500 audiencias pendientes. Imposible. Redactar la Constitución. Bueno, y si hay 10, 20, 30 puntos de vista distintos, van a reunirse los 2 tercios.
No le van a dar en el nuevo Parlamento, creo yo, no le van a dar la reforma constitucional para los plebiscitos dirimentes, con 3/5 de votación, para que en la segunda votación por 3/5 vayan a un plebiscito de dirimente. No se lo van a dar, porque ahora el Congreso es paritario. No le van a dar tampoco, ¿no es cierto?, la supresión del carácter de República de Chile, para reemplazarla por un Estado multinacional pluriétnico. No se lo van a dar. Entonces va a ser necesario, entre otros puntos, hallar respuestas a estas inquietudes. ¿En qué tiempo? ¿Y qué pasa si no le dan entonces la extensión? El plebiscito de salida, ¿van a aprobar la Constitución o la van a rechazar? No quiero dramatizar. No soy autoflagelante, pero tengo los pies en la tierra, ¿no? Y no puedo entonces soñar lo que no se ha hecho nunca en Chile. Aquí se ilustra, el otro día leía en la prensa, con la Constitución de 1828, de José Joaquín de Mora. Es bellísima, es hermosa, probablemente la Constitución más liberal y bien hecha de los anales constitucionales de Chile, 1828. Bueno, duró 60 días o 70 días, porque vino, ¿no es cierto?, la azonada del INCAI y de otros lugares con Diego Portales y la gente que impuso el autoritarismo y que dio origen a la Constitución de 1833. ¿No? Es una suerte incluso más dramática que tuvo la Constitución de 1823, que recordé en mi exposición, de Juan Egaña Risco. Así que yo creo que el plazo no va a cumplirse y va a tener que apelarse a la buena voluntad del nuevo Congreso, porque no va a alcanzar el actual Parlamento a la ampliación. Ustedes ven que cómo se postergan una y otra vez las iniciativas a discutir en el Parlamento, y no va a tener tampoco el Parlamento los 2/3 para aprobar la reforma del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, bien digo. Así que esa es una de las grandes incógnitas. Yo no quise referirme, José Manuel, a lo que llamo las incógnitas o los enigmas constitucionales. Queda para otra oportunidad, mi querida presidenta, el compromiso mío de ayudar a resolver esos enigmas, a esos misterios. Pero hacer una constitución como la estamos haciendo en Chile es extremadamente riesgoso y muy difícil. Por eso es que yo creo que tenemos que estar unidos en apoyar a la convención, en tratar de que sean, como dije, razonables, moderados y buscando acuerdos, consensos, entendimientos, porque la regla de los 2/3 es clave. Yo estoy encantado de seguir recibiendo preguntas. A ver, aquí tengo, pero con mucho gusto. Aquí, Claudia, tengo a 2 personas de la audiencia que... Marta Jimena. Pero parece que la mano de Marino se levantó primero que la mía. Bueno, Marino, por favor. Bueno, muchas gracias, presidenta. No sé si se escucha a través de la transmisión. Muy poco, Marino. Aquí, Marino. Ya. Don José Luis, en primer lugar, buenas tardes a todos. Felicitarlo por su exposición. Pero a mí me preocupó una afirmación suya en cuanto a que el momento actual que nosotros estamos viviendo sería el momento más crítico que a usted le habría tocado vivir. Y yo solo quisiera mencionar, respecto del siglo XX, momentos que son relativamente cercanos. Yo no sé si usted lo mencionaba solamente como un momento crítico en un ambiente democrático, porque bueno, un periodo dictatorial en sí es un periodo de crisis institucional, ¿ya? Pero junto con esto tenemos todos el periodo previo al golpe de Estado del 73, que fue un periodo muy crítico de crisis. Si uno va un poco más atrás, puede partir en el año 24 con la revolución de los tenientes, el ruido de sables, el periodo crítico del año 31, el periodo previo a la asunción de Pedro Aguirre Cerda con el intento de golpe del general Ariel Herrera y la masacre del Seguro Obrero,
y todo lo que vino, ¿no es cierto?, ya desembocando finalmente en la crisis política de 1973. Entonces, en ese sentido, yo tengo la duda al colocar en la balanza la gravedad de estas crisis institucionales en el país. Esa es la observación, don José Luis. Muchísimas Permiso. gracias, Marino. Intentaré, porque las preguntas interesantes, provocativas, no son fáciles de responder. Yo hice 3 afirmaciones. La primera, recordando primero a Dante Alighieri, que hemos sido hechos para razonar y para valorar la experiencia, el conocimiento. Y me pregunté, ¿hemos augurado así en la historia de Chile, republicano al menos, y podríamos ir más atrás, a la época de la colonización? Y yo dije, cada 40 años aproximadamente, nosotros entramos en una vorágine que nos ha llevado a golpes militares, a dictaduras, a imposiciones y sobre todo a lo que yo creo que es la tesis muy acertada del columnista Max Colodro, a las exclusiones. El victorioso excluye al derrotado y no hace una nación unida, integrada, cohesionada. Y yo dije, voy a omitir, para cerrar este primer punto, voy a omitir los hechos luctuosos que a lo largo de la historia, usted los ha mencionado ahora, por lo menos la mayoría de ellos, han desgraciadamente jalonado a nuestra trayectoria republicana, incluyendo los de Natales, no hace tantos años atrás, o los de la Matanza Obrera, también aquí en Magallanes. O sea, los conozco, los lamento, los deploro, pero nos llevan a pensar que este país tiene que cuidarse mucho de la tesis de los 40 años. ¿Estamos llegando, esta es la pregunta fundamental, a unos 40 años? Dios quiera que no. Pero ¿dónde está, y esta es la segunda idea que yo realcé, dónde está el liderazgo que evite que caigamos en ese precipicio? ¿Dónde está la unidad, la voluntad de compromiso, de entendimiento, de diálogo, de acuerdo? Que lo único que puede salvar a un país en una encrucijada como esta. Y yo dije, no hay líderes en Chile, ni religiosos, ni espirituales, ni filosóficos, ni gremiales, ni políticos, ni empresariales. Entonces, ¿quién dirige? ¿Quién encabeza? ¿Quién guía a las fuerzas de este país hacia un entendimiento? Yo escribí hace 2 años o 3 años atrás, está publicado en las últimas jornadas de Derecho Público, un trabajo sobre un nuevo acuerdo nacional. Yo apoyé el acuerdo nacional de hace ya 25, 30 años atrás del cardenal Fresno, o más años atrás. Porque yo veía en ese acuerdo nacional la posibilidad de unirnos para el progreso, cediendo, entregando, acordando, ¿no es cierto?, no imponer nuestras propias y totalmente nuestras propias convicciones. Pero no lo veo ahora. Por eso es que yo hablé de un compromiso. Rectificar, que los que se resisten a los cambios te pongan esa actitud, mesura, moderación, para aceptar lo que se pueda decir en aras de un acercamiento que va a ser de todas maneras un cambio profundo en la sociedad chilena, de todas maneras, y un compromiso. Y eso no lo veo, no lo encuentro. Puede que yo esté equivocado, y ojalá que estuviera equivocado. Y evitar entonces lo que me parece que alcancé a decir muy superficialmente, evitar una crisis. Yo llamo crisis la interrupción del Estado de Derecho. Que no funcionen las instituciones, incluida la judicatura. Que no se respeten los derechos humanos. Yo fui miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación y tuve que conocer miles de casos de falta de respeto de los derechos humanos. Y le digo, yo no quisiera vivir otro momento como ese. Pero existe la madurez cívica, la conciencia política, social y económica, que nos lleva a evitar
la caída de la crisis? ¿Dónde están las bases de eso? ¿Cuál es el proyecto país? Lo dice el gran economista Varken. ¿Dónde está el proyecto país en este momento en torno al cual nos podamos unir? Al contrario, uno ve que duramente denosta y deroga toda posibilidad del adversario, ¿no es cierto?, para la próxima elección presidencial, y el adversario denosta al primero, ¿no es cierto?, duramente. Entonces, ¿qué estabilidad, qué gobernabilidad, qué institucionalidad resiste un clima posterior al 19 de diciembre próximo, en ese clima de enemistad que existe en Chile? Falta muy poco, pero ¿a quién se le ocurre pensar en un acuerdo nacional que nos permita no solamente celebrar democráticamente las elecciones, sino que además al día siguiente sentirnos conciudadanos y conciudadanas de un mismo país? Y no sentir temor, no sentir angustia. ¿Qué va a pasar? Yo espero que las instituciones de la Defensa Nacional y de la Policía sean absoluta, total, íntegramente respetuosas del Estado de Derecho. Eso es lo que espero y así lo pido. Pero no las llevemos al extremo de que se tengan que manifestar de alguna u otra manera lo que ocurrió con los monumentos a Baquedano en Santiago. Es ofensivo eso. Lo que se intentó hacer con el monumento a Prat en Valparaíso, y que la Armada lo detuvo, con Prat no. Ese es un ambiente hostil, ¿no?, que no es democrático. Y yo soy demócrata. Ese es un esfuerzo por responder la inquietud de Soya Marino. Bueno, había dos preguntas más por ahí. A ver, perdón, Marta y Jimena. Don José Luis, yo admirada, interesada y dijéramos orgullosa de presentarlo aquí en esta ocasión, a través de el conocimiento más detallado de su currículum. Me detuve en su participación en la Comisión de Verdad y Reconciliación y en la Comisión Valeo. Entonces quería preguntarle que nos contase algo de su experiencia, porque dentro de lo mismo que está hablando usted, esta salida de aquel momento crítico de este gobierno militar que duró 16 años, nos encontramos, ¿no es cierto?, con este país devastado. Y hubo estos acuerdos de lo que está hablando usted. Entonces, estos acuerdos, ¿no es cierto?, de reconocimiento, de reparación, todo aquello. Pero no sabemos cómo se produjo el milagro. Para mí es un milagro. Entonces, quisiera que usted nos contara algo, nos ilustrara un poco sobre esa experiencia, ya que la vivió en vivo y en directo y fue de los gestores de aquellas instituciones que perduran hasta hoy. Jimena, le agradezco mucho sus palabras y particularmente la profundidad de su pregunta. Me hace recordar lo que fueron los tiempos que viví, especialmente en la Comisión de Verdad y Reconciliación, entre el 5 de abril de 1990, recién electo, por lo tanto, don Patricio Elwin, y el 5 de febrero de 1992, 91-92. 9 meses, curiosamente 9 meses. Yo personalmente, Jimena, no quiero sino abrir enteramente mi personalidad ante ustedes para que juzguen libremente. Yo soy un hombre de fe, ¿no? Y la he visto manifestarse en mi vida en múltiples ocasiones. Poco tiempo atrás estuve entre la vida y la muerte. Y nunca perdí la fe que me podía salvar, y el Señor me ha dado la oportunidad de llegar hasta acá nuevamente, por ejemplo.
es para mí una oportunidad maravillosa estar aquí. Nunca habría imaginado cuando me subí al avión y decía, es el primer viaje que realizo en 2 años, aéreo. Ojalá que pueda llegar sin problemas a Punta Arenas. Ya me tiene usted aquí con energía y con mucho entusiasmo y alegría. En la comisión éramos muy distintos. Había personas como José Salaquiet, que en paz descanse, un hombre de izquierda, pero un intelectual brillante y un gran experto en derechos humanos. Un gran profesor, un gran jurista. Iba a ser Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero había hombres como Gonzalo Vial Correa, que era un conservador y manifestaba abiertamente su posición conservadora. Y su brillante historia de Chile, o sus brillantes libros sobre historia de Chile, demuestran esa voluntad de realzar el siglo XIX como lo mejor de la historia de Chile y la decadencia que se vivió en el siglo XX, ¿no? Él fue un hombre muy crítico del régimen militar y salió del Ministerio de Educación, entre otras razones, porque fue crítico de la dictadura, de los servicios secretos, de las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la comisión, yo creo que fue el más brillante de los miembros de la Comisión de Verdad y Reconciliación en defender la dignidad humana y en no aceptar nada de la dictadura. Nada. Incluso más elocuente, más vehemente que el propio Salaquiet. Tuvimos un exministro de la Corte Suprema, que era don Ricardo Mertán Díaz, que pasaba por ser un ministro que lo habían puesto en la Comisión de Verdad y Reconciliación porque era muy amigo del padre de Patricio Aylwin, que fue presidente de la Corte Suprema, don Miguel Erwin Oyarzún, y que también era muy amigo del presidente Erwin. O sea, lo llevaron pensando que iba a ser un conservador. Usted no se imagina la apertura que tuvo ante la conciencia que sentían todos de que era un deber ser honestos. Lo que yo llamé aquí ese espíritu, ¿no es cierto? Esa buena voluntad en la exposición que hizo hoy día. Laura Novoa, que es la única sobreviviente que queda, desgraciadamente muy enferma, el mismo temperamento, hija de un general de carabineros, una mujer que profesionalmente se identificaba con la derecha. Para nada manifestó ese sentimiento dentro de la comisión. Y me va faltando Fernando Castillo Velasco, de la izquierda de la Democracia Cristiana, que fue un hombre extraordinariamente sensato, cuerdo, prudente, un hombre dispuesto al diálogo, a la entrega de posiciones, al entendimiento, a la buena voluntad. Yo mismo, que he sido siempre un independiente, no he tenido nunca un partido político, pero me ubico en el centro político, estuve siempre dispuesto a hacer un puente entre todas las diversas posiciones que habían allá. Raúl Rettig, un hombre encantador, inteligentísimo, inolvidable, tenía una frase muy propia de los radicales que yo encuentro inolvidable. Tomaba la botella y decía, yo tengo la botella. El que tiene la botella controla la conversación. Y entonces, queriendo decir, el vino lo reparto y no hable lo que no debe. Y era el hombre astuto, sagaz, habilidoso, que hacía pesar lo que también realcé, la experiencia, que la experiencia es la madre de la sabiduría. Notable, pero también muy capaz de llamar a conciliación, a entendimiento, suspender la reunión cuando la veía muy tensa. Y creo que Mónica Jiménez, una mujer extraordinaria, fallecida hace unos 4 años atrás, también una mujer llena de talento. Bueno, creo haber recorrido a todo. Desde el primer momento, cuando nos reunimos en la antigua oficina de don Arturo Alessandri Palma, el antiguo estudio profesional de León Alessandri en la calle Phillips, hubo momentos de tensión, agudos.
En un momento de divergencia, Ricardo Martán dijo: señor presidente, yo no estoy de acuerdo y deje constancia en acta, me retiro de la sesión. O sea, terminante, categórico. O hay acuerdo aquí o yo me retiro. Imagínense, llevábamos una semana. Rettig conversó con Ricardo Martán y fuera de sesión logró un avenimiento y se hizo lo que pedía Ricardo Martán. Y lo aceptamos todos, ¿no? O sea, momentos difíciles hubo. El presidente de la comisión fue esencial, decisivo en lograr los acuerdos, los consensos. A los 3 meses o 4 meses habíamos encarnado el sentimiento de reparación y reconciliación de los chilenos. Y eso fue lo que se tradujo en ese informe que ha sido muy importante en el establecimiento de la verdad y la justicia y que ha sido muy citado y repetido en otros países, ¿no? Como un ejemplo de moderación. Somos capaces, es lo que dice Dante, fuimos hechos para razonar, para reflexionar, para dialogar, para buscar zonas de acuerdo. ¿Qué nos pasa que no podemos llegar a eso? ¿Qué sucede? ¿Qué se ha introducido dentro de la mentalidad chilena que hace que esto sea tan difícil? Que no nos esforcemos. Piensa usted que un columnista destacado llamó, si mal no recuerdo, hipócritas el domingo pasado a quienes en la candidatura a la presidencia de la República actual están cediendo, están entregando, están acercándose al centro para lograr votos. Pero si esa es la mecánica de la esencia de la segunda vuelta presidencial. Y no es ser hipócrita, no es ser cínico, es buscar los votos para poder ganar democráticamente. Que hay que ceder, que hay que entregar, pero sí, no se humilla, como se dice muchas veces, quien pide en nombre del país, en nombre del bien común, en nombre del entendimiento. Nos falta buena voluntad. Yo en las clases les digo a mis alumnos: busquen el entendimiento, esfuércense por ser ustedes factores de unidad, forjen, es una expresión que me encanta, forjar, ¿no? El consenso que nos falta tanto. Yo estudiaba en Estados Unidos y me decían: tú eres loco, tú andas buscando el consenso. Estoy hablando hace 45 años atrás de mi estudio de doctorado. Yo decía: pero si sin consenso no hay democracia, no hay entendimiento, no hay gobierno ni gobernabilidad. Y da la impresión de que aquí estamos al borde del precipicio, pero felices de enfrentarnos al precipicio, sin darnos cuenta que podemos caer al fondo del problema. Por eso yo creo, Jimena, que la gran falla que tenemos en Chile, el gran defecto que veo yo en Chile, es que no hay líderes. Y esa es una falta, una omisión, una crítica que yo creo que es consecuencia de 30 o 40 años de falta de liderazgo. Los liderazgos no se improvisan. Francia tiene la virtud de que en los momentos más críticos de su historia aparece un líder, ¿no? Bonaparte, Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto?, que terminó siendo un dictador coronándose de César, ¿no?, pero que impuso el orden. De Gaulle, ¿no es cierto?, ya más cerca de nosotros, que es otro tanto, ¿no? Pero, ¿dónde está el líder de Chile hoy día? Ese que más que carisma, más que ángel, más que capacidad de subyugar a las muchedumbres, sea un hombre de unidad, de discurso fácil, de entendimiento sencillo, que haga pensar a la gente: este hombre, esta mujer, puede ser una mujer, vale la pena seguirla, ¿no? Pero no sé, no lo veo, no lo encuentro. Entonces, eso es lo que me hace a mí pensar que el factor humano es decisivo y que estamos a días y pocos días de una elección crucial y no tenemos el derrotero que nos permita salir de la crisis. Bueno,
¿Hay alguien más que quiera preguntar? Don José Luis, tengo una pregunta escrita de la magistrada Stange, que por razones personales no puede abrir su audio. Bueno, en realidad tengo 3 preguntas, pero voy a empezar con la relativa al Poder Judicial. Le interesa saber cuál es su posición respecto de la conveniencia del control difuso que tanto se ha difundido al interior de nuestra institución, pese a la existencia del Tribunal Constitucional, que se entiende para otros efectos, considerando la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respondo encantado y ojalá que brevemente, reiterando lo que dije en la exposición escrita que leí minutos atrás. Yo estoy de acuerdo con la posición que plantea sobre todo el presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach. Hay que reconocer a los tribunales de justicia la potestad exclusiva de pronunciarse en los recursos de protección sobre todos los derechos humanos. Sin distinguir lo que se llama el dualismo. Derechos humanos tienen solamente los civiles, pero derechos humanos no tienen los uniformados. Eso es inaceptable. Y en consecuencia, creo yo que si hay alguna reforma, que así lo plantea el presidente de la Corte Suprema, y yo adhiero a esa idea, se reconozca a los tribunales de justicia esta potestad, que es también de ejercicio de supremacía constitucional, sin duda, de ser los únicos que en el ejercicio de la jurisdicción tutelar de los derechos humanos y de velar por la supremacía, están defendiendo la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Y reconocer que el Tribunal Constitucional en ese ámbito no debe interferir con los tribunales de justicia. Debe concentrarse en velar por la supremacía de la Constitución, lo dije muy bien el presidente Silva Gundelach, a propósito de la declaración de inaplicabilidad de los preceptos legales en casos particulares y el eventual pronunciamiento de la inconstitucionalidad con efectos derogatorios después de haber sido declarados inaplicables. Eso tiene que quedar en el Tribunal Constitucional. Me parece a mí que el Poder Judicial va a tener cambios que son los que yo mencioné. Posiblemente algunos que se agreguen. Pero más cambios puede tener el Tribunal Constitucional, sobre todo en la composición y en las atribuciones. Pero no tengo la menor duda de que el Tribunal Constitucional tiene que mantenerse como tal y ser el supremo, garante de la supremacía de la Constitución, sin perjuicio, reitero, de las atribuciones de los tribunales de justicia de tutelar los derechos humanos en todos los casos en que se afecten esos derechos o esos deberes en casos particulares. Esa es mi respuesta. ¿Qué otra pregunta podemos tratar de responder? ¿Puedo hacer una...? Pero ahí está mi distinguido amigo Francisco Cárdenas. Mucho gusto saludarlo, don José Luis. Haciendo recuerdos de, yo no diría que de Chiloé, sino que ahora son recuerdos de Punta Arenas. Sí. Un gusto grandísimo. Igualmente, profesor, quiero agradecerle por tan buena exposición que sirve tanto para los momentos actuales, en realidad, y reconfortarme y mi satisfacción y orgullo por haber sido su alumno en su oportunidad. Claro que en esa época existían, como no había constitución, estaban las actas constitucionales, y eso precisamente es tan importante por lo que usted señala respecto de lo que hoy día tiene la gran misión de la Convención Constitucional. Y en ese sentido, en realidad, me parece interesantísimo haber escuchado su opinión. Pero yo quería hacerle 2 preguntas, profesor. La primera es, y usted a ella se refirió en 2 momentos en su exposición, y es por qué en su concepto no hay líderes en Chile, no hay líderes naturales desde el punto de vista político que pudieran servir para orientar a la ciudadanía como es de esperar que lo hacen los grandes líderes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ya más del carácter técnico de la Convención Constitucional, ¿qué le parece y cuál es su opinión sobre los plebiscitos dirimentes?
Bueno, muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Me traen los recuerdos de dos personas que siguen siendo muy jóvenes, tú y yo. Así que muchísimas gracias. A la primera pregunta, es muy difícil responder esa pregunta. ¿Por qué un país no tiene líderes? Los líderes, es cierto que tienen algo de espontáneo, de súbito, de repentino en su aparición. No son personajes que se fabrican, se elaboran, se forjan día a día. Pero sí es notable el poder que tiene la educación desde la infancia y el ejemplo. El ejemplo en la oratoria, el ejemplo en el coraje, que nunca perece, el ejemplo en las ideas, el ejemplo en el arrojo para innovar, para crear, para inventar nuevos proyectos, nuevos derroteros. Y eso tiene que fomentarse, tiene que incentivarse. 16 años y medio de gobierno militar matan líderes. Pero después de eso, ¿qué sentido tiene que hayamos enterrado el trabajo de la concertación? ¿Qué sentido tiene que nos hayamos embarcado en un proyecto que no tiene claridad en sus objetivos, sin líderes que lo encabecen? No nos hemos dado cuenta de que en lugar de hallar líderes y de levantarlos, hundimos a todos. Y nos embarcamos en un proyecto que no quiero calificar las ideas políticas concretas, pero que no es un proyecto de liderazgos. La crisis es mundial, y no solamente chilena. La crisis es mundial en las democracias europeas, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. No tanto en el mundo anglosajón cuando uno ve a esa hermosa mujer presidenta de Nueva Zelanda de 44 años, ¿no es cierto?, que es un líder. O lo mismo digo en nuevo régimen de Austria, en que han salido personajes jóvenes a encabezar la vida política. En Chile, no sé si la vieja política o la politiquería ha impedido el afloramiento, la salida a la luz de esas personalidades. Las han aplastado, las han ocultado. Los viejos políticos se encargan de esconder a esa gente, de no permitirles salir a la luz. Yo creo que son muchas las razones que pueden haber, pero yo creo que es un hecho lamentable la crisis de liderazgo en Chile. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, algo adelanté en la exposición mía. Yo creo que es una de las que califique como demasía o errores de la Convención Constitucional haber establecido en el reglamento de la Convención, el reglamento general y en el reglamento específico de las votaciones, los llamados plebiscitos dirimentes o intermedios. Desde luego, es un error porque si bien se ha pensado en solo uno, que se efectuaría en el mes de mayo del año entrante, demandaría algo así como 25.000 millones de pesos realizarlo, en un país que está casi en bancarrota. O sea, no es un gasto frívolo. Además, involucra un tiempo grande, ¿no es cierto?, dedicado a discutir esto que la inmensa mayoría de los chilenos, hay que decirlo descarnadamente, no entiende nada de lo que es una constitución, o muy poco. Y por lo tanto, llamarla a pronunciarse sobre cuestiones, sí o no, de carácter técnico constitucional, en materia de personas con un grado de cultura bastante elevado que no lo tiene mucha gente de la población chilena. Pero sobre todo yo creo que revela esta falta de moderación que me pedí yo, de rectificar los errores. No es lógico estar planteando plebiscitos dirimentes para no cumplir la regla de los 2/3. Ese es el objeto. ¿Y por qué no quieren cumplir la regla de los 2/3? Porque no tienen los 2/3 ¿para qué? Para hacer lo que yo quiero. Pero eso no es democracia. Eso no es tolerancia, eso no es aceptación de posiciones
contrarias a las mías, pero razonables. No lo que dice Dante, ser siempre razonables. Entonces, quieren rebajar el quórum porque creen que el pueblo, varones y mujeres, ciudadanos de 16 años de edad para arriba, van a apoyar las ideas de esa gente que convoca a la Asamblea contra el plebiscito dirimente. Ese es un riesgo muy grande. Lo vimos hace pocos días atrás. No todos los que votaron el 25 de octubre y el 15 de noviembre, y sobre todo en marzo, a favor del apruebo, son de una posición política de izquierda. No todos. Hay mucha gente ahí que estaba en una posición distinta. Y esa posición distinta probablemente la que se manifestó hace 2 semanas atrás. ¿Qué garantía tienen las personas de que no se vuelva a manifestar en un rechazo a esas posiciones en un plebiscito dirimente? ¿Y qué pasa en el país? ¿Qué pasa en el país si acaso se rechaza un plebiscito dirimente o si se rechaza el plebiscito de salida en julio del año 2022? El liderazgo tendría que percibir anticipadamente esas eventualidades y ser capaz de decir, como dijo Max Weber, tengo mis convicciones, pero también tengo yo mi responsabilidad. Yo no puedo jugar con un país, ¿no es cierto?, irresponsablemente para que se suma nuevamente en una situación de facto. Yo no puedo aceptar la violencia. La violencia es lo peor que puede haber en la vida humana. Es el rechazo del derecho. Y si creemos en el derecho, no podemos aceptar nunca la violencia. La ejecución de las órdenes de la autoridad judicial no es violencia. Es aplicación de un justo y debido proceso que es muy distinto. Pero hay gente que llega a confundir esos conceptos con el objeto de alguna manera, aliviar el reproche que merece la violencia. Bueno, mi querida Jimena, yo creo que ha sido, no sé si queda alguna pregunta por hacer, que la trataré de responder con mucho interés, pero aquí veo a tantas personas que me habría encantado poder conversar. Luisa Graciela Garrido Rivera, perdón. ¿Cómo estás, Luisa? Y ahí veo a Ramón Ibáñez, Alfredo Fonseca, en fin, a tantas personas. El juez Bernardo Toro, ahí está don Bernardo Toro, un saludo. En fin, yo creo que para mí ha sido un momento muy agradable y quedo a tu disposición. Nuevamente, buenas tardes. Terrible posición la mía. Cerrar después de las palabras tan sabias y tan sinceras y esperanzadoras. Porque con la conciencia del derecho y la conciencia de la reflexión sí que tendremos la respuesta de don José Luis. Y en su extenso currículum al que hacía referencia, yo quiero quedarme con algunos aspectos porque no da el tiempo ni la paciencia vuestra para detenernos en tanta magnificencia. Fue miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1990-1991, ya hablamos sobre ello, vicepresidente de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y desde allí nosotros tenemos unas fuentes del derecho completísimas, verídicas. Los primeros jueces que se constituyeron a la vuelta de nuestra democracia incipiente en aquel minuto, cuando no sabíamos cómo irían a ser aquellos resultados, estos jueces tan valientes, tan independientes, pero tan moderadores, entre dos culturas que se habían formado en ese momento en nuestro país, la cultura de la fuerza y la cultura de la esperanza, para lograr revelar este drama
que había quedado oculto en esos 16 años. Y hoy día son nuestras fuentes principales. Don José Luis me decía, ¿cómo avanza usted, Jimena, en materia de derechos humanos? Y yo le dije, gracias a la Comisión Vales y la Comisión de Reconciliación. Esas son mis fuentes. Porque las personas que hoy día incluso no están y no nos pueden contar su historia, la contaron. Ellos, esos primeros jueces, es decir, jueces de una comisión, pero de una comisión que estaba armando el momento futuro, ¿no es cierto?, cuando los tribunales íbamos a poder ejercer la jurisdicción, recogieron esas verdades. Y allí nos dejaron ese legado histórico con el que hoy día trabajamos, como fuentes de información. Cuando en situaciones como las de Magallanes no tenemos tan próxima, tan pronta, tan eficiente aquí in situ la policía de investigaciones, que son los investigadores de los jueces del sistema antiguo penal, tenemos aquellas fuentes que a mí me han permitido en algunos casos, más que indicios, con la corroboración, llegar a verdades, tal como el nombre de la comisión lo decía. Pero ahora son verdades procesales, verdades con sello de jurisdicción. Me quiero detener también que organizó y presidió, entre las distinciones del que da cuenta su currículum, el 6º Congreso Mundial de Derecho Constitucional celebrado en Santiago de Chile en enero del 2003 con asistencia de 700 constitucionalistas de 64 países. No es menor el poder de convocatoria de la persona que hoy día nos ha entregado tanto conocimiento en tan sencillas y breves palabras. Organizó y presidió la 5ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional efectuada en nuestra capital en julio de 2006 con presencia de magistrados de España y 15 tribunales de América Latina. Es decir, una acción, un saber, un compromiso, una reunión de hombres sabios a través del mundo. Y siempre con sello y con ancla en nuestro país. Y ahora con ancla en Magallanes, una tierra a la que él ama. Vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de Academias de Derecho y Ciencias Sociales de Iberoamérica, rol que asumió en 2011 y para el cual fue reelegido por 3 años en mayo del 2014 y nuevamente en el 2017. Y finalmente, me quiero detener también, voy a grandes saltos en varias hojas de su currículum. Integra la Comisión Mujer y Derecho de la Facultad de la Universidad Católica. Entonces, es un hombre que, con la dignidad de sus años, hoy día está inserto en el hablar actual, en el hablar de las personas que se están introduciendo en el derecho a pasos agigantados como personajes con derechos propios, con estatutos propios. Ya lo dijo él, ancianos, mujeres, mujeres que sufren violencia, niños, niños con derechos. Con todos los estatutos nuevos que eso trae consigo. Esta persona, este profesor, este académico, este humanista, nos ha invitado, nos ha hecho el honor de invitarnos a los magallánicos a formar el capítulo de la Academia de Historia y Ciencias Políticas y Morales. Este profesor, este doctor de las ciencias del derecho, nos ha honrado y me ha pedido que integre esta comisión y nos ha pedido a un grupo de profesionales magallánicos que la conformemos. Teníamos organizado un evento especial para esta ocasión, para instalar este capítulo y comenzar el trabajo de continuidad de la academia acá en Magallanes, en octubre del 2019. Y naturalmente no pudimos por la crisis social cumplir nuestro propósito. Sin embargo, ya formamos parte de esta academia y don José Luis quiere instalarnos hoy día.
Y también en este momento en que él quería venir a conversar y a dialogar con nosotros de este momento social, político, económico, tan importante, y mirarlo desde la influencia del Poder Judicial y viceversa en este movimiento, vamos entonces a proceder a esta instalación. Este grupo está integrado por Víctor Juan Stenger Larenas. Recientemente, yo creo que gran parte de ustedes asistió a los actos de despedida del ministro. Esencialmente, él es un profesor normalista, y desde allí es que él tiene sus estudios superiores, tiene todo el ejercicio profesional, todo el bagaje en la academia, en múltiples carreras, en múltiples universidades también. Todo él es un hombre múltiple. Ejercía la judicatura y al mismo tiempo la pedagogía. Y desde esa amplia trayectoria es que él aportará en la academia aquello que él tan sabiamente ilustra con su actuar y su presencia. A donde quiera que va, don Víctor es maestro, y maestro normalista, que es lo que yo quiero destacar por la grandeza que aquello tiene. Y lo va a plasmar en el quehacer nuestro del capítulo magallánico de la academia, poniendo aquel sello que él pone, aunque sea que enseñe derecho procesal, y sobre todo cuando enseña derecho procesal, que es la filosofía. También está incorporándose a este grupo doña Margarita Macuc Sierra Alta. Todos ustedes conocen a nuestra Margarita, nuestra profesora de la escuela de nuestro UMAG, nuestra Seremi, hace unos años atrás, Seremi de Educación. Ella, con un currículum que sobre todo nos habla de las teorías implícitas de los profesores de lenguaje acerca de la comprensión de textos, de las teorías implícitas sobre el aprendizaje y su relación con las prácticas pedagógicas en estudiantes de pedagogía en la Universidad de Magallanes y en profesores de ejercicio de la región de Magallanes, de las teorías implícitas sobre la comprensión de textos y su relación con la competencia lectora en estudiantes, que son las investigaciones que ella destaca en su currículum porque tiene muchísimos trabajos. Entonces, con toda esa experiencia y entrega de su sabor, su planteamiento en la academia será desde la investigación en educación y su conexión a través de su traducción desde el texto, desde el lenguaje, en la pedagogía, hacia el significado que el texto, el lenguaje, la palabra tiene en el ámbito del aprendizaje y de la cultura. Es decir, ella nos lleva una experiencia en sociolingüística, que son conceptos, dijéramos, con los que forzosamente tendríamos que trabajar si queremos comprensión, si queremos vínculos, si queremos generar anclas entre la realidad y la teoría. Tenemos a Angie Flies, que se incorpora desde otra área, como también nuestro maestro, áreas de la economía. En su currículum descubrí una pasada también por las instituciones bancarias, don José Luis, asesorando en altos niveles. Bueno, Angie Flies, conocida también nuestra profesora, magíster en tributación, profesora de la UMAG, con los cursos de Derecho Tributario, Derecho Comercial, Derecho Económico, va a ser para nosotros un miembro importantísimo, trayéndonos esta otra mirada que es tan necesaria en cualquier intento de cambio social, político, económico y también moral
que la moral está sobre la base de todas estas otras construcciones. En investigación en materias jurídicas y económicas de la región, vinculadas a los temas de tributación y descentralización financiera y fiscal en Chile. Entonces, su aporte será la incorporación de un área de desarrollo indispensablemente conectado con lo social y lo político en el trascendente sentido de estos conceptos. Y tenemos también a Oscarina Palma Candia. Otra área del saber humano tan necesaria y tan importante, ya abrió su discurso don José Luis con aquellas palabras: la inclusión. Oscarina, terapeuta ocupacional, magíster en gestión de salud, doctora de la Universidad de Granada en investigación interdisciplinaria en temáticas de discapacidad, dependencia y fin de la vida, y diplomada en docencia de ciencias de la salud, académica en la Universidad de Magallanes, que forma equipos de investigación en inclusión y diversidad en redes de universidades estatales, directora de la Sociedad Nacional de Ciencias de la Ocupación, y hoy día trabajando como profesional de apoyo en la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes, ingresa al capítulo magallánico para potenciar a nivel regional el desarrollo de la investigación, reflexión y producción de conocimiento en temas de interés social, derechos humanos y desarrollo local, esperando incidir en el desarrollo de cambios culturales profundos que favorezcan el logro de la igualdad en la sociedad. Marino Andrés Muñoz Agüero, un hombre de una formación y unos intereses multidisciplinarios, ingeniero comercial, con estudios de posgrado en salud pública y epidemiología, y desarrollo y comportamiento organizacional en diversas casas universitarias, con una amplia experiencia laboral en el Hospital Regional de Magallanes, experiencia docente en la Universidad de Magallanes y la Universidad Arturo Prat, administrador del Juzgado de Garantía, fue administrador de la Corte de Apelaciones, tiene él incorporado en su alma, en estos últimos años, con toda la entrega que él dio en su trabajo y en la formación de una entidad nueva, que era la administración en las Cortes de Apelaciones, que son todos un conjunto de conceptos, tienen el alma y el corazón al Poder Judicial. Y sentó las bases entonces del concepto y ejercicio de la administración en nuestra Corte. Pero entre sus múltiples intereses culturales, él es también un cronista y un colaborador de la prensa escrita, de la prensa digital, de la televisión, de la radio, con muchos programas que nos representan a los magallánicos. Su aporte, en sus palabras, será desde su experiencia en la actividad cultural y desde su formación académica con énfasis en las características distintivas del territorio patagónico, al análisis de los problemas de la sociedad en sus aspectos políticos, sociales y morales. Y en palabras mías, él nos aportará la impronta del terruño en el alma de los magallánicos y las magallánicas. Esta es la conformación del capítulo magallánico que pretende continuar su obra don José Luis en esta región. Le ruego que se acerque para que proceda a la instalación formal en su calidad de miembro emérito. Bueno, mi querida Jimena, Marta Jimena Pinto Salazar, le aseguro que transmitiré al Pleno de la Academia, ojalá que de manera muy viva y auténtica, la emoción que siento al concluir esta ceremonia, que ha sido realmente singularísima.
y animar a toda la academia que sigan apoyándola, a usted y a todos los miembros del capítulo aquí en Magallanes, para que cumplan la labor que Magallanes y el país necesita. Esta no es una actividad dispensable, accesoria. Esta es una ineludible necesidad para el progreso de Magallanes. Yo quiero felicitarla en primer lugar por haber confiado en que era posible realizar el sueño de crear el capítulo de Magallanes. Usted recordó los años que han pasado y yo agrego la tenacidad, la vocación, la visión, el talento y la generosidad con que usted asumió esa labor. Quiero también congratularla por la magnífica selección de los integrantes. Realmente escuchar el currículum vitae sumario, abreviado que usted nos ha proporcionado, enaltece a quienes integran a este capítulo y recae sobre ellos la enorme responsabilidad de ser líderes en un país sin líderes. Líderes en una región que necesita liderazgos en el ámbito de las ciencias sociales, políticas y morales. Hoy más que nunca las ciencias sociales, políticas y morales necesitan líderes de pensamiento, de acción. Y la selección que se ha hecho y que nosotros en la academia estamos encantados de ratificar aquí, nos hace abrigar una enorme esperanza de que va a ser extraordinariamente fructífero y exitoso el trabajo del capítulo. Ustedes deben saber que nosotros estamos a disposición de ustedes, que económicamente o financieramente, que intelectualmente o con ideas, estamos a disposición de ustedes para ayudarlos en todo lo que ustedes consideren necesario o conveniente. Lo haremos con generosidad y convencido de que estamos sembrando una muy buena semilla. La presidenta, que es usted, Dios quiere que siga por años y años en esta labor que es enaltecedora, mucho más que para usted y para el Poder Judicial, para la región. Les deseo toda clase de éxitos. Cuenten conmigo para que los ayude en todo lo que pueda ser útil o conveniente a sus intereses. Y nuevamente, Marta, Jimena, 1.000.000 de gracias de todo corazón por el magnífico trabajo cumplido y fuerza, convicción, fe, esfuerzo y sacrificio para llevarlo adelante con mucho éxito y tengan sucesores. Preparen gente que se incorpore, organicen eventos. Nosotros los ayudaremos. Organicen eventos, organicen encuentros. Denle a la academia aquí un auténtico sentido regional, de grandeza regional. Este país es excesivamente centralizado. Esta es una manera muy práctica, auténtica y sincera de regionalizar el país. Asuman entonces en sus manos el futuro de este capítulo y cólmelo de éxito, que será el éxito también de toda la academia. Muchísimas gracias por todo. Gracias, profesor. Un éxito extraordinario.